tardes a todos. Recibí el texto que vamos a comentar con muy breve antelación y en medio de la vorágine. Año Nuevo, fiesta de los abrazos, segunda vuelta presidencial, etc. Una apresurada mirada me decidió aceptar. Declinar la invitación podía dar una señal equívoca. Los comunistas rechazan debatir. Más fuerte. Pero no tanto. Creo que el texto que hoy se lanza es un material valioso. Constata que el Partido Comunista tiene significación en nuestra patria. Para mí, que he vivido esta historia por más de 50 años, esta lectura aún apresurada y parcial significó un enriquecimiento. Hay pasajes que conocía mal. Menciono a título de ejemplo el aporte de Olga Urianova sobre las relaciones entre nuestro partido y la Internacional Comunista. Debo decir también que a la luz de mi vida militante hay muchas afirmaciones que se alejan radicalmente de la verdad histórica y no pocas están dictadas por prejuicios. He comprendido mejor que la historia es un campo de conocimiento resbaladizo. Varios de los autores subrayan el peso que en su elaboración tiene la subjetividad. Eso es evidente en el libro. No obstante, aprecio su diversidad como un valor. Concluí que hacer política en serio, como nos lo proponemos, es tan complejo como escribir historia. Y les sugiero a los historiadores tenerlos presentes en los próximos escritos. Esbozaré consideraciones sobre 2 o 3 aspectos de los abordados en el libro. No nos habíamos visto con Paulina hace mucho tiempo. Curiosamente son los temas que ella también trató. Probablemente yo marcaré alguna inflexión. Un primer aspecto es el de nuestra política internacional. Creo fundada la afirmación que nuestro partido ha sido a lo largo de su historia un actor de la internacionalización y universalización de la política chilena, así como de la proyección internacional de Chile. Y también la constatación de que en nuestra relación con otros partidos comunistas nunca fuimos objeto pasivo, manipulado desde un centro, sino un sujeto que asumía esa relación a partir de sus visiones. Esta comprobación, hay que decirlo, no es aceptada, sino contradicha en otros textos del mismo libro. Es efectivo que nuestra solidaridad con la Unión Soviética fue un componente de nuestra política. Ello se fundó en el hecho real que la Unión Soviética era un factor clave en la contención del afán de dominio de las potencias imperiales, en especial de los Estados Unidos, centro de dominación más incidente en nuestro continente. La Unión Soviética apoyaba los procesos de liberación nacional y social en todo el orbe, el proceso de descolonización de Asia, África, las 2 victorias de Vietnam, la defensa del proceso revolucionario cubano, son solo algunos ejemplos de su aporte a las luchas de los pueblos y a la contención de las agresiones imperiales. Asumíamos que la Guerra Fría era la expresión de la lucha de clases en el plano internacional y que el campo socialista representaba los intereses de las clases explotadas por el capital. Se puede decir que era una visión pobremente matizada y creo que habrá muchos argumentos para ello, pero los hechos de este tiempo no desmienten esta hipótesis. De hecho, el fin de la Guerra Fría, que culminó con la implosión de los países socialistas de Europa y la desaparición de la URSS, confirma que nuestra opinión tenía fundamentos. De ese momento en adelante, la voluntad de dominación que se había visto parcialmente contenida por la existencia del campo socialista se desató. La década de los 90 se abrió con la guerra del Golfo, la ocupación de Irak, luego Afganistán, el explosivo incremento de los gastos militares, el reforzamiento de la OTAN como un ejército internacional de salvaguardia de los intereses imperiales, a medida que crecía el saqueo del tercer mundo, ahora ampliado a buena parte de los ex países socialistas. Un símbolo dramático fue el desmembramiento de Yugoslavia, a costa de una tragedia para todos sus pueblos,
E igualmente lo es en nuestros días la brutalización extrema del pueblo palestino. En nuestro continente persiste la agresión a Cuba. Se promueven golpes de Estado, se instalan bases militares anexando de hecho a países como Colombia para disponer de recursos de control y agresión sobre toda América del Sur. El propósito imperial de aplastar los procesos de cambio en nuestro continente, creando un cordón de gobiernos de derecha que facilite el logro de aplastar no solo a Cuba, sino a Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, y disciplinar a los restantes, es evidente. Nuestro apoyo a Frei, quiero decirlo, hay que leerlo también desde nuestra responsabilidad internacionalista. Muchos tuvimos la esperanza de que la asunción de Obama significara un cambio. Los hechos están a la vista y lo digo con amargura. Esta solidaridad con la URSS implicaba subordinación ideológica, como lo afirma un autor, llegando a decir que actuamos con, comillas, estricta fidelidad a la interpretación soviética del marxismo. En aras del tiempo, me remitiré a un solo hecho: nuestra concepción del sistema político. Nuestro partido definió que el sistema de partido único no era aceptable para nosotros y estableció que el pluripartidismo es componente del socialismo que promovemos para nuestro país. Agregamos que considerábamos legítima la existencia de oposición política en el socialismo que actuara en los marcos de la legalidad. En asuntos de creación cultural rechazamos la imposición de escuelas oficiales, por ejemplo el llamado realismo socialista. Por cierto, a esto ayudaron sin duda la playa de intelectuales en nuestras filas y en primer lugar de Neruda y Volodya. En materia de creencias, nuestro partido asumió la militancia de los creyentes unos 35 años antes que Gorbachev lo planteara en la Unión Soviética. Por todo eso, cuando Salvador Allende planteó que su gobierno no se proponía a la dictadura del proletariado, no hubo conflicto. Era una discusión teórica que no tenía sentido entonces. Sí la tendría en este intercambio. Exponerlo tomaría más tiempo del total que dispongo. En todo caso, el meollo es que el concepto de dictadura se remite al carácter del Estado y no al gobierno. Asume que todo Estado, y por cierto el capitalista, es una dictadura, una estructura dirigida en última instancia a someter al pueblo a los intereses del capital. Puede hacerlo con gobiernos tiránicos, también democráticos. Meditemos sobre hechos concretos de nuestro país: el Código Laboral de Piñera, las tarjetas de crédito, los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda. Todo con Pinochet y en lo grueso con la Concertación se define en y para el mercado. ¿Y quién domina el mercado si no es el dinero? ¿Y quién, si no es el Estado, es el que asegura los derechos, entre comillas, del mercado, es decir, del capital, que se garanticen bajo la amenaza de la fuerza? Recabarren definió la dictadura del proletariado, que la dictadura del proletariado significa obligar a la burguesía a someterse a la voluntad del pueblo y cesará por sí sola. Esto no tiene nada que ver, como lo afirman algunos autores en el texto, con una concepción de gobiernos de minoría. No eludo, porque sería ciego y torpe, que las formas de funcionamiento de los estados socialistas dieron pie para una interpretación profundamente negativa del concepto de dictadura del proletariado. Ni tampoco eludo las insuficiencias de nuestro actual, formas de tolerancia y de seguidismo que existieron y que las hemos asumido. Considero atinada la conclusión expuesta en uno de los textos en cuanto a que los rasgos de pragmatismo y creatividad quedaron eclipsados en nuestra política internacional en relación con nuestra creatividad en el plano interno. Creo que es cierto, pero preciso: eclipsados, no negados. Sin embargo, identificar el socialismo con las deformaciones que existieron en su construcción en las condiciones de asedio que se le impuso es un paso en falso, soportable para ideólogos y demagogos, pero no para historiadores. Por regla general, esas violaciones se engloban en el concepto de estalinismo. Mirada a la historia sin anteojos